Sección 7.1. Proceso planificar la gestión de los costos. Planificar la gestión de los costos es el proceso de definir cómo se han de estimar, presupuestar, gestionar, monitorear y controlar los costos del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que proporciona guía y dirección sobre cómo se gestionarán los costos del proyecto a lo largo del mismo. Este proceso se lleva a cabo una única vez o en puntos predefinidos del proyecto. El trabajo de planificación de la gestión de los costos tiene lugar en las etapas iniciales de la planificación del proyecto y establece el marco de referencia para cada uno de los procesos de gestión de los costos, de modo que el desempeño de los procesos sea eficiente y coordinado. Los procesos de gestión de los costos, así como sus herramientas y técnicas asociadas, se documentan en el plan de gestión de los costos. El plan de gestión de los costos es un componente del plan para la dirección del proyecto. Entradas del proceso planificar la gestión de los costos. Entrada 1. Acta de constitución del proyecto. El acta de constitución del proyecto proporciona los recursos financieros preaprobados a partir de los cuales se desarrollan los costos detallados del proyecto. El acta de constitución del proyecto define asimismo los requisitos para la aprobación del proyecto, que influirán en la gestión de los costos del mismo. Entrada 2. Plan para la dirección del proyecto. Los componentes del plan para la dirección del proyecto incluyen, entre otros: A. Plan de gestión del cronograma. El plan de gestión del cronograma establece los criterios y las actividades para desarrollar, monitorear y controlar el cronograma. El plan de gestión del cronograma proporciona procesos y controles que afectarán la estimación y la gestión de los costos. B. Plan de gestión de los riesgos. El plan de gestión de los riesgos proporciona el enfoque para identificar, analizar y monitorear los riesgos. El plan de gestión de los riesgos proporciona procesos y controles que afectarán la estimación y la gestión de los costos. Entrada 3. Factores ambientales de la empresa. Los factores ambientales de la empresa que pueden influir en el proceso planificar la gestión de los costos incluyen, entre otros: la cultura y la estructura de la organización, que pueden influir en la gestión de los costos. Las condiciones del mercado, que describen los productos, servicios y resultados que se encuentran disponibles en el mercado local y en el mercado global. Las tasas de cambio de divisas, para los proyectos cuyos costos se originan en más de un país. La información comercial publicada, tal como los ratios de costos de recursos, que a menudo se encuentra disponible en bases de datos comerciales que realizan el seguimiento de las habilidades y los costos de los recursos humanos, y que proporcionan costos estándar para materiales y equipos. Otra fuente de información la constituyen las listas de precios publicadas por los proveedores. El sistema de información para la dirección de proyectos, que proporciona diferentes posibilidades para la gestión de los costos. Las diferencias de productividad en diferentes partes del mundo, que pueden tener gran influencia en el costo de los proyectos. Entrada 4. Activos de los procesos de la organización. Los activos de los procesos de la organización que pueden influir en el proceso planificar la gestión de los costos incluyen, entre otros: procedimientos de control financiero, por ejemplo, informes de tiempos, revisiones requeridas de gastos y desembolsos, códigos contables y disposiciones contractuales estándar. Información histórica y repositorio de lecciones aprendidas. Bases de datos financieras. Y, las políticas, procedimientos y guías existentes, formales e informales, relacionados con la gestión de costos y el presupuesto. Herramientas y técnicas del proceso planificar la gestión de los costos. Herramienta y técnica 1. Juicio de expertos. Se debería considerar la pericia de individuos o grupos con capacitación o conocimientos especializados en los siguientes temas. Proyectos anteriores similares. Información de la industria, disciplina y área de aplicación. Estimación de costos y elaboración de presupuestos. Y, gestión del valor ganado. Herramienta y técnica 2. Análisis de datos. Entre las técnicas de análisis de datos que pueden utilizarse para este proceso se incluye, entre otras, el análisis de alternativas. El análisis de alternativas puede incluir la revisión de opciones estratégicas de financiación, tales como autofinanciación, financiación a través de acciones, o financiación mediante deuda. También puede incluir la consideración de las formas de adquirir los recursos del proyecto, tales como construir, comprar, alquilar o arrendar, leasing. Herramienta y técnica 3. Reuniones. Los equipos de proyecto pueden celebrar reuniones de planificación para desarrollar el plan de gestión de los costos.
Los participantes de estas reuniones pueden incluir al director del proyecto, al patrocinador del proyecto, determinados miembros del equipo del proyecto, determinados interesados, cualquier persona que tenga responsabilidades relativas a los costos del proyecto, así como otras personas, según sea necesario. Salidas del proceso: planificar la gestión de los costos. Salida 1. Plan de gestión de los costos. El plan de gestión de los costos es un componente del plan para la dirección del proyecto y describe la forma en que se planificarán, estructurarán y controlarán los costos del proyecto. Los procesos de gestión de los costos, así como sus herramientas y técnicas asociadas, se documentan en el plan de gestión de los costos. El plan de gestión de los costos podría, por ejemplo, establecer lo siguiente. A. Unidades de medida. Se definen, para cada uno de los recursos, las unidades que se utilizarán en las mediciones, tales como horas, días o semanas de trabajo del personal para medidas de tiempo, o metros, litros, toneladas, kilómetros o yardas cúbicas para medidas de cantidades, o pago único en dinero. B. Nivel de precisión. Consiste en el grado de redondeo, hacia arriba o hacia abajo, que se aplicará a las estimaciones del costo, por ejemplo, 995,59 centavos de dólares americanos se redondea a $1000 americanos, en función del alcance de las actividades y de la magnitud del proyecto. C. Nivel de exactitud. Se especifica el rango aceptable, por ejemplo, más menos 10%, que se utilizará para hacer estimaciones realistas sobre el costo y que puede contemplar un determinado monto para contingencias. D. Enlaces con los procedimientos de la organización. La estructura de desglose del trabajo, EDT, establece el marco general para el plan de gestión de los costos y permite que haya coherencia con las estimaciones, los presupuestos y el control de los costos. El componente de la EDT que se utiliza para la contabilidad de los costos del proyecto se denomina cuenta de control. A cada cuenta de control se le asigna un código único o un número o números de cuenta vinculados directamente con el sistema de contabilidad de la organización ejecutora. Umbrales de control. Para monitorear el desempeño del costo, pueden definirse umbrales de variación, que establecen un valor acordado para la variación permitida antes de que sea necesario tomar medidas. Los umbrales se expresan habitualmente como un porcentaje de desviación con respecto a la línea base del plan. Reglas para la medición del desempeño. Se establecen reglas para la medición del desempeño mediante la gestión del valor ganado, EVM. El plan de gestión de los costos podría, por ejemplo, definir los puntos en los que se realizará la medición de las cuentas de control en el ámbito de la EDT. Establecer las técnicas de la gestión del valor ganado, EVM, que se emplearán, por ejemplo, hitos ponderados, fórmula fija, porcentaje completado, etc. Y especificar las metodologías de seguimiento y las fórmulas de cómputo de la gestión del valor ganado, EVM, para determinar la estimación a la conclusión, AC, proyectada de modo que proporcione una prueba de validación de la estimación a la conclusión, AC, ascendente. G. Formatos de los informes. Se definen los formatos y la frecuencia de presentación de los diferentes informes de costos. H. Detalles adicionales. Estos detalles adicionales sobre la gestión de costos incluyen, entre otros, descripción de la selección estratégica del financiamiento, procedimiento empleado para tener en cuenta las fluctuaciones en los tipos de cambio, y procedimiento para el registro de los costos del proyecto.